Ahí estamos, y ahí les comparto. No sé si notan, sí, le cambié el coso con modalidad oscura. Me dijeron que usar las cosas de las pantallas más oscuras, por lo menos aunque sea los bordes algo, era mejor para la vista. La idea es que termino que me arden los ojos. El otro día parecía que me había tirado limón en el ojo. Me ardía. ¿Qué pasa? Bueno, claramente que también tengo que ir a cambiar los lentes, pero bueno, tampoco porque me ardan de esa forma. Así que bueno, mis vidas. Para ver, entonces, presión arterial. Eh, Hay cosas como siempre que vienen bastante redundantes, como que nos dice que cada célula tiene sus propias necesidades de alimento y energía, que eso lo debe haber dicho unas 550 veces más o menos en 3 hojas de libro, que son satisfechas por un sistema de abastecimiento común y que el oxígeno y los nutrientes llegan a cada célula a una presión adecuada. Se entiende por presión arterial sanguínea al empuje que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, la cual a su vez modifica la tensión de acuerdo con dicha presión. Eh, Se le va a llamar presión sistólica o máxima, que es la determinada por el volumen sistólico ventricular izquierdo, por la velocidad de expulsión y por la distensión de las paredes aórticas. O sea, la sistólica es con el volumen ventricular izquierdo. Y la presión diastólica o mínima está determinada por la presión alcanzada durante la sístole, la velocidad de flujo a través de la resistencia periférica y la duración de la diástole. Para un individuo adulto es considerado normal una presión de entre 80 y 120. Entre 80 y 120 milímetros de mercurio. En esa unidad se mide. Depende de la normalidad de la persona. Hay gente que tiene un poco más baja o un poquín más alta que eso. Pero digamos, ese sería un promedio general. Eh, em, bueno, sabemos que tenemos arterias, tenemos venas, tenemos capilares. Las arterias son mucho más grandes, las venas más pequeñas, los capilares pequeñísimos. Son el sistema de canalizaciones del organismo, constituido por vasos sanguíneos que se clasifican, como dijimos, en arterias, venas y capilares. Como les decía yo, de más grande a más pequeño, arteria más grande, la vena un poco más chica, el capilar chiquitito. Las arterias parten del corazón y se ramifican a arterias de menor calibre, que se van a llamar arteriolas. Ya viene la arteria desde el corazón, se hace un poco más chico, arteriola. Tienen paredes gruesas y resistentes, pues son las que se bancan la presión de cuando el corazón bombea de golpe. Entonces se tienen que bancar mucha presión, por eso tienen paredes gruesas. Tiene 3 capas estas paredes: la interna, que es la endotelial, una media, que tiene fibras musculares, que son, como todo músculo, son elásticas, y, y una externa, que son fibras conjuntivas. Dentro de las arterias se transporta la sangre a una presión y velocidad alta hacia los tejidos. Esto es lo que les comentaba recién, viene con toda la presión que le están metiendo al corazón. Se distienden durante la sístole y se retraen durante la diástole. Las arteriolas, que son lo que les sigue. Las arteriolas son las últimas ramas más pequeñas del sistema arterial y actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre a los capilares. Tiene una pared muscular fuerte
que puede cerrarla por completo o relajarse o dilatarse varias veces. Y los capilares. Fíjense que no nombro venas, arterias, arteriolas, capilares. Que no sentido. Los capilares, nos dice, bueno, los vasos sanguíneos son cada vez más finos, esto se va ramificando, ramificando y forman los capilares. Son una sola capa de células, que es en la endotelial, y tienen muchos poros diminutos. Esto es a su extremo delgado y facilita la función en el intercambio de líquidos, nutrientes, gases, hormonas. Llegan hasta ahí y, por ejemplo, si la hormona tiene que atravesar la pared, le es más fácil porque es solamente una capita endotelial. Y de ahí va a ir más fácil hacia las células. Los hormonas, electrolitos de la sangre, el líquido intersticial, todas estas cosas son lo que necesitamos que los capilares, o sea, que atraviesen los capilares. Todo esto para ir con oxígeno. Para volver, vamos a arrancar, le vamos a cambiar el colorcito. Vámonos con esto. Tenemos las vénulas que recogen la sangre de los capilares y luego se reúnen gradualmente, formando venas de tamaño progresivamente mayor. Las venas llegan al corazón, constan, al igual que las arterias, de 3 capas de tejidos, pero son más delgadas y menos elásticas. Esto no les permite mantener presión, pero pueden albergar mucho volumen. ¿Pero por qué ya no necesitan sostener tanta presión? Porque esto ya fue todo hasta los pies y después hay que traerlo de vuelta. No viene con tanta presión. Pues ya parte de la presión se fue como desgastando, por decirlo de alguna forma. Cada cierta distancia las venas tienen válvulas que impiden que la sangre descienda por su propio peso, pues gravedad. Esto es lo que suele fallar cuando tenemos, por ejemplo, varices, que se vuelve la sangre y la vena se empieza a hacer como cada vez más gorda y más cargada. Bueno, dirección de flujo, arteria, arteriola, capilar, y de ahí para el otro lado, vénula. A estos circuitos los va a dividir en dos, el pulmonar y el sistémico. El circuito pulmonar, la sangre desoxigenada abandona el ventrículo derecho del corazón, obviamente, a través de la arteria pulmonar. Esta arteria se va a dividir en dos ramas, derecha e izquierda, y van justamente a los pulmones derecho e izquierdo, por si no lo habían adivinado claramente. Le dan la sangre a los pulmones derecho e izquierdo. O sea que nosotros salimos del ventrículo derecho con sangre sin oxígeno, o también se lo suele llamar o desoxigenada o carboxigenada, porque es la que traería el dióxido de carbono. Ventrículo derecho, arteria pulmonar se divide a cada uno de los pulmones. Dentro de los pulmones, las arterias se van dividiendo en vasos cada vez más chiquititos hasta que llegan al capilar. O sea, se van ramificando cada vez más finito. El capilar, como es bien finito, es más fácil para el intercambio gaseoso, que entre oxígeno y salga el dióxido. Desde los capilares, la sangre fluye hacia las vénulas y luego las venas, cada vez todo más grande, y termina drenando las venas pulmonares, que llevan la sangre, ahora oxigenada, hacia la aurícula izquierda del corazón. Estas son las únicas venas que llevan sangre oxigenada. Son las que van desde el pulmón hasta el corazón. Porque después es arteria lo que lleva sangre oxigenada y es vena lo que trae carboxigenado. Excepto esto, que son las que vienen las venas pulmonares, llevan la sangre oxigenada hasta la aurícula izquierda. Esa es la única, en el único caso que va, digamos, distinto. Lo mismo que la arteria pulmonar, que es la que trae sangre carboxigenada, cuando en general las arterias llevan oxigenada.
Pero bueno, la arteria pulmonar es la única que lleva sangre con dióxido de carbono porque va al pulmón. Entonces, bueno, ese es el circuito pulmonar, es mucho más chiquitito. El circuito sistémico, que es mucho más grande, aporta el flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo, excepto los pulmones. O sea, es básicamente todas las demás ramas, excepto lo que vaya al pulmón. Aporta el flujo entonces a todos los tejidos del organismo, excepto los pulmones. El ventrículo izquierdo bombea la sangre oxigenada, que se oxigena en los pulmones, y tenemos ventrículo izquierdo, aorta, se ramifica, transporta la sangre oxigenada a todos los tejidos. ¿Sí? Aquí. Las primeras dos ramas de la aorta son las arterias coronarias, derecha e izquierda. Llevan sangre oxigenada al propio músculo cardíaco, que me parece bastante importante que el músculo cardíaco no se me quede sin oxígeno. No sé qué opinan ustedes, pero me parece que el corazón y cerebro es muy necesario que no se me queden sin. Eh, Otra importante subdivisión de la circulación sistémica, las arterias carótidas. Eh, las arterias carótidas irrigan el cerebro. Son nombres importantes. Las coronarias son las que le dan sangre oxigenada al propio músculo cardíaco y las carótidas son las que van al cerebro. Recorre todo el cuerpo, las venas se encargan del retorno de la sangre carboxigenada al corazón y ahí se cierra el circuito sistémico. Hay un sistema que se llama sistema aporte hepático, que es una división especial de circulación sistémica, que nos dice que la sangre venosa recolectada de órganos digestivos, por ejemplo, lo que viene de intestino, se desvía por vena porta y va hacia el hígado, ¿ya? Porque esa, además de dióxido o lo que fuese, trae los nutrientes. Pues hay que llevarlo al hígado. De allí pasa por un segundo sistema capilar antes de ir a la vena cava inferior. De este modo, los productos de digestión pueden ser directamente procesados por el hígado. De hecho, cuando se ve digestión y absorción en química biológica, se va haciendo todo, cómo se rompe cada nutriente, bla, 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 y todo te dice, se absorbe en el intestino, pasa la sangre, vena cava, vena porta, perdón, hígado. Después esa sangre va a ir a buscar más oxígeno. El hígado también recibe sangre oxigenada desde una arteria importante. La arteria hepática va a ser la que le lleve la sangre recién oxigenada al hígado. O sea, tiene su propia... madre, que no se me traba. Bueno, el hígado tiene su propia arteria. Y es muy necesario porque el hígado hace cosas que son para todo el resto del cuerpo. Entonces necesita tener una buena provisión de oxígeno, de nutrientes. Eso es tan importante. El dibujito este está simple y está bastante práctico, como para guiarse un poquito. Como digo, por ahí no le dan tanta bola a todo esto, pero está bueno. El sistema linfático. Eso no es sanguíneo porque por el sistema linfático no corre sangre, pero sí corre en líquido. Paso. Bueno, está formado por vasos y ganglios linfáticos. Nos cuenta que bueno, en el organismo no todo el líquido es forzado a salir de los capilares por presión hidrostática y retorna a los capilares por ósmosis. Este líquido es recolectado por el sistema linfático. Lo deriva nuevamente al torrente circulatorio. La linfa también sirve como transporte de las grasas absorbidas en el tracto digestivo.
para poder llegar hasta el circulatorio. El sistema linfático es muy parecido al vascular, porque está constituido por una red de vasos que van progresivamente cambiando su calibre. Los vasos más grandes son muy parecidos a las venas, ¿ya? Los vasos son muy parecidos a las venas, y los pequeños son parecidos a los capilares. Acá hay una diferencia, o sea, cuando hablamos del circulatorio, viste que va arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, y vuelve a cerrar. Acá cuando se termina, cuando llega a lo chiquitito, se cierra la punta. No es que hace una circulación de vuelta, no es que va grande, pequeño, más pequeño, pequeño, más grande, más grande. Grande, pequeño, pequeño, se termina. Por eso nos dice que en lugar de formar un circuito continuo, los capilares linfáticos comienzan con extremos ciegos en los tejidos, o sea, en una punta cerrada. El líquido intersticial se filtra hacia el interior de los capilares linfáticos y de ahí, del capilar, viaja algo de mayor calibre y va a terminar siendo vaciado en la vena cava superior. La linfa se moviliza por contracciones de los músculos del cuerpo y las válvulas existentes. Como el sistema nervioso impiden el reflujo, o sea, tienen esas valvulitas de que si esto tiene que ir para allá, hay una valvulita para que no se pueda volver por una vez. Los ganglios linfáticos son masas de tejido esponjoso distribuidas en este sistema linfático, donde se proliferan los linfocitos. Además, en estos ganglios se elimina todo lo que son restos celulares, bacterias que hayan alcanzado la linfa, partículas ajenas al cuerpo, todo lo que entre en la sangre y que no debe estar ahí y que de alguna forma se elimina, se los manda a los ganglios linfáticos. La eliminación de los desechos requiere el procesamiento de la propia sangre, y esto lo hacen los riñones. Esto por ahí a veces uno no está muy al tanto, pero los riñones no es que solamente forman la orina y nada más, sino que son los que filtran la linfa y todos estos desechos pequeños que hay que sacarlos, porque si no se enferma el ganglio, como cualquier cosa que uno le dije que no corresponde, lo hacen los riñones. Bueno, dice la eliminación de los desechos químicos requiere el procesamiento de la propia sangre, función que realizan los riñones. Profe, Sí, Anto. ¿a qué se refería con líquido intersticial? El líquido intersticial es el líquido, viste, vos tenés la célula y hay un líquido afuera. El líquido que está fuera de la célula es el líquido intersticial. Entonces se le llama intersticio a todo lo que está afuera de la célula y que no sea la siguiente célula. Y ese líquido en el cual están flotando las celulitas se llama líquido intersticial. Algunas células tienen mucho líquido intersticial y otras directamente ni siquiera tienen espacio intersticial. Por ejemplo, las células de la piel están muy pegaditas, están muy así. Entonces no tienen líquido intersticial porque no hay un espacio entre ellas. Profe, ¿pero Sí, van hecho. parte de la matriz extracelular o...? Sí. ¿Es lo mismo que matriz extracelular? Casi. La matriz extracelular está formada por el líquido intersticial, los oligosacáridos de afuera de la célula. La matriz es toda esa red que sostiene, en la que se queda metido, digamos, líquido intersticial. Bien organizados, me gusta que pregunten eso. Sí, es como medio raro de imaginarse, ¿viste? Por ahí en algunos órganos que son como menos compactos que la piel, tenemos entre célula y célula, es como que vos tenés una célula y la otra célula. Hay uniones entre ellas para que no se suelten, pero hay en todo este espacio, tenemos esos oligosacáridos, los receptores, todo lo que son las proteínas transmembranas, todas esas historias, y hay líquido. Ese líquido intersticial
llegan los nutrientes como el oxígeno, sodio, potasio, algunos lípidos, hidratos, aminoácidos, todo llega ahí. Y como está sostenido por toda esta malla, le da tiempo a la célula que lo pueda absorber. Y ahí también vuelca todo lo que ya usó. Dióxido de carbono, restos, por ahí si mató alguna bacteria y puedo hacer la lisis, hacia afuera lo manda al viento artificial y este lo manda para el riñón, para los riñones. Muy bien. Esto nos dio el pie de, ya que vamos a estar filtrando por los riñones, conocer el sistema urinario. Bueno, es el principal responsable del mantenimiento y composición de los líquidos del organismo, sobre todo el extracelular. Porque todo lo que pase adentro de la célula se encarga la célula. Pero todo lo que pase afuera de la célula, ¿quién se encarga del sistema urinario? Recuerden que el líquido intersticial, el líquido, la sangre, todo esto, la linfa, necesitan tener una concentración bastante estable de todo. De células, de iones, de pH, de temperatura. Si yo de repente le pongo menos iones o más iones, dejo que se pierdan muchos iones, se me desbalancea y empieza a perjudicar la célula. Porque la célula busca tener una presión osmótica pareja con el líquido de afuera, para ni absorber de más ni de menos. Cumple con esta función a través de la formación de la orina, por la cual elimina productos resultantes del metabolismo celular que resultan tóxicos para el organismo. Con ello colabora en conservar la homeostasis del organismo. Esta palabra homeostasis es muy importante. Es justamente el equilibrio. Bueno, en el sistema urinario, las funciones van a ser excretora de todos los desechos nitrogenados, fármacos, otras sustancias ajenas al organismo. Por ejemplo, esto de compuestos nitrogenados. Aprovecho a comentarles porque como futuros nutricionistas esto va a ser importante para ustedes. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una dieta proteica, nuestro cuerpo, para obtener energía de las proteínas, forma un compuesto que se llama urea para eliminar porque se forma mucho amoníaco. ¿Se acuerdan que ayer vimos un poquito de los aminoácidos que tenían ese grupo amino? Y cuando nosotros agarramos a los aminoácidos para obtener energía, primero se le corta ese grupo amino. Y ese grupo amino no es más ni menos que amoníaco. Entonces, el amoníaco para nuestro cuerpo no es bueno. Y lo que hace el cuerpo, hay un proceso que se llama ciclo de la urea, que agarra ese amoníaco y hace un montón de pasos y lo transforma en una molécula que se llama urea, que no es tóxico y se puede eliminar por orina. Esto representa un gasto de energía. La urea es un desecho nitrogenado. Entre otras cosas que se pueden hacer, el que más se hace de compuesto nitrogenado, sobre todo por eso. Ahora, cuando nosotros... Profe, Sí, mi amor. ¿puedo hacer una consulta? Claro. El peróxido de hidrógeno, viste que los peroxisomas como que no me acuerdo bien en qué lo convertían, digamos, para que no sea dañino. En agua. En agua. Y después, onda, me refiero, se convierte en un desecho nitrogenado, onda es eliminado mediante la orina. El peróxido no, pues se transforma en agua inocua. Pasa a ser agua normal, digamos, de la célula, que puede ser parte que se elimine por orina, como la parte, digamos, del medio acuoso, pero el peróxido no tiene nitrógeno, es agua, hidrógeno y oxígeno nomás. Sí, también a veces puede atacar a las proteínas si no se convirtiese en agua. Y ahí sí nos pueden dar desechos nitrogenados, pero porque rompe cosas que no debería estar rompiendo. Bueno, cuando nosotros hacemos dietas proteicas por mucho tiempo, el riñón es el que se encarga de eliminar desechos nitrogenados, entre otras cosas que las vamos a ver ahora.
pero el cuerpo no está preparado para que nuestra forma de obtención de energía sea solo con proteína. Lo ideal para nuestro cuerpo es obtener energía de los hidratos, de los lípidos, y las proteínas usarlas para formar las proteínas y enzimas y hormonas que yo necesito. Y empieza a haber una sobrecarga en los riñones de trabajo que no debería tener tanto. Siempre vamos a procesar un poco de proteínas y vamos a tener desechos nitrogenados. Eso es normal en un cierto nivel. Pero hay ciertas dietas proteicas que te eliminan todo lo demás. Y estás básicamente a churrasco todo el bendito día. No comes un hidrato de carbono, no comes nada, es todo el tiempo proteína. Y eso empieza a forzar al riñón. Y si yo le doy demasiado trabajo a un órgano, el órgano en algún momento envejece. Suele pasar en personas que hacen tipo fisicoculturismo, cosas así, que se encarnizan mucho con las dietas proteicas y que además en general le meten alguna que otra cosita, que después de grandes tienen problemas de los riñones. Y si no tienen problemas de los riñones, se tienen que cuidar muchísimo de los riñones, tener dietas súper suaves y todo, porque ya sus riñones quedan ahí medio. Les quería comentar un poco como para irlos metiendo en tema no solo biología cruda, sino un poco la parte nutricia, que ustedes seguro van a encontrar gente que les diga, no, necesito una dieta proteica, necesito competir, cosas así. Bueno, todo bien, pero comete una tostada. Aunque sea una tostada de arroz, pero comete una tostada. Te vas a reventar los riñones, ¿verdad? Cosas. Otras funciones de los riñones. Regulador de la bulimia, el equilibrio hídrico, osmótico, ácido, base, balance iónico. La bulimia es la presión de los líquidos en el cuerpo. Por ejemplo, si yo me lastimo y estoy perdiendo mucha sangre, baja la bulimia. Y eso puede llegar, es lo que puede llegar a matarte en un caso de una herida muy grande. Que la bulimia baje tanto que ya la sangre no tenga la fuerza para circular. Es como cuando querés regar y la manguera tiene muchos lugares que está pinchada. Porque tiene un pinchacito, está todo bien. Si tiene pinchazo por todos lados, no te llega hasta donde tiene que llegar. Por ahí. Bueno, el equilibrio hídrico, si yo tomo mucha agua, se encarga de eliminarlo. Si yo no tomo suficiente agua, se encarga de que no la elimine. Equilibrio ácido-base, que no haya demasiados ácidos dando vuelta en la sangre, lo mismo que no haya demasiadas bases. Es más normal que nos ingresen cosas que nos bajen el pH, cosas que nos suban el pH. Pero para cualquiera de las dos está preparado. Que no se pierdan iones ni que haya de más. Bueno, la presión arterial va de la mano de la bulimia. Entonces, esto tiene que ver con la parte reguladora. O sea, todas estas cosas las va regulando el riñón. Y además tiene funciones endocrinas. Recuerden que las funciones endocrinas son la formación de hormonas que se dirigen a trabajar a un lugar lejos de donde son emitidas. Es una función endocrina, lo que yo emito va lejos. Y hacen eritropoyetina y renina. La eritropoyetina es la que le dice a la médula que tiene que hacer glóbulos rojos. Y la renina no me acuerdo, pero no quiero dejarlo sin información. A ver. La renina controla la aldosterona. Que ayuda a equilibrar los niveles de sodio y potasio en la sangre y los niveles de líquido en el cuerpo. Afectan la presión arterial. Bueno, ¿cómo está formado todo esto? Tenemos dos riñones,
en general, la mayoría tenemos 2 riñones, que es donde se produce la orina, que pasa por los uréteres hasta la vejiga de forma continua. Después de almacenarse en la vejiga, la orina pasa por un conducto, que es la uretra, hacia el exterior del órgano. Los riñones se sitúan a cada lado de la columna vertebral en la zona lumbar. Están rodeados de un tejido graso que se llama cápsula adiposa renal, que tiene todo un tejito ahí que la cuida un poquito. Presenta un borde externo convexo y uno interno cóncavo. ¿Cómo les puedo explicar cómo detesto las palabras cóncavo y convexo? De ese nunca tuve una, porque para mí es como que, bueno, uno es así y el otro es así visto del otro lado. No, esto es cóncavo, esto es convexo, guata bien. Esto es así, esto es si lo miro del otro lado. Porque me complica. Y de ahí nunca tuve un versito para acordarme cuál es cóncavo, cuál es convexo, porque para mí todo depende de dónde lo estás mirando. Así que lamento en este caso, si necesitaban un versito o algo, no lo tengo. Y si alguien llega a tener alguno, por favor, regálenmelo. Detesto esa palabra. De un lado es así y del otro es así. En el borde cóncavo ostenta un hueco denominado ilio por el que pasan la arteria, la vena, los linfáticos, la inervación y el ureter. En el lado anterior se localiza la vena renal que recoge la sangre del riñón y en la parte posterior la arteria renal que lleva la sangre hacia los riñones. O sea, la arteria renal es la que le trae la sangre al riñón para que el riñón la filtre. Más atrás está el uréter, que es el tubo que conduce la orina desde el riñón hasta la vejiga. Si se realiza un corte longitudinal de riñón, vamos a ver 2 zonas, una corteza renal de color más bien amarillento, que está en la periferia, y la médula renal, que es la parte interna, que es más rojiza. La médula se divide en múltiples masas de tejido en formas de cones llamadas pirámides renales. Pregunta capaz que retonta, pero ¿nunca vieron cuando están por hacer riñones a la parrilla, que a veces los abren? A veces abren y es como que se ve bastante, sobre todo porque el riñón de vaca es mucho más grande que el riñón humano. Pero cuando hacen en el corte se ve con la parte como más amarilla, tal vez más rojiza. Por ahí es como más marroncita, porque bueno, obviamente no es lo mismo un corte en tejido vivo que un corte en tejido ya procesado. Pero bueno, si en algún momento tienen la opción de verlo, los pueden chusmear. La base de cada pirámide se origina en el borde entre la corteza y la médula y termina en lo que se llama la papila, que se proyecta en el espacio de la pelvis renal. Esto no tiene un dibujito, está muy choque. Tienen que ponerle un dibujo en inglés, qué poca onda que le ponen a los libros. Y estos libros se los cobran, chicos. Arteria renal, ureter, cápsula, la pirámide renal, aquí, en esto que esto es lo que les llama pirámide renal, la pelvis renal, médula, el córtex, la papila, y estos chiquititos son los nefrones. Dudo muchísimo que les vayan a preguntar tan profundo de riñón, soy sincera, no he visto que les preguntan. O sea, por ahí, que le trae la sangre y que se la lleva, que es el ureter, digamos, cosas un poco más básicas. Pero no me preocuparía tanto. Una continuación en forma de abanico de la porción superior del uréter. El borde externo de la pelvis se divide en bolsas abiertas, llamados cálices mayores, que se extienden hacia abajo, y se dividen en cálices menores, que recogen la orina de cada papila. En cada papila se está formando la orina.
Profe, Sí, mi amor. viste, justo hablando de lo del examen, yo Ujú. me acuerdo que en el examen hubo una pregunta en el que era sobre, viste, el glomérulo, el túbulo contorneado Mm, y, y no me acuerdo qué otro, pero de que estaba el túbulo contorneado y el glomérulo me acuerdo, pero no me acuerdo qué preguntaba. Bien, ahí vamos a ver, pues esa parte sí me parece más. Esto del cáliz, de la papila, me parece como muy al mínimo. Y sí, el túbulo con torneo de riñón, eso sí suelen preguntar más. Bien, 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 así le damos extra bola a esa parte. Eh, de acá nos dice, bueno, tanto las paredes de los cálices como la pelvis y el uréter tienen elementos contráctiles que van a ayudar a empujar la orina hacia la vejiga. Y ahí se almacena hasta que uno pueda ir a hacer pipí. Acá sí, vamos a la nefrona o el nefrón. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Es como una definición específica. Es como el aminoácido es para la proteína, lo que la nefrona es para el riñón. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas eh, que no se pueden regenerar. Eh, por lo tanto, si se lesionan, se enferman o envejecen o el envejecimiento normal renal, hay una reducción gradual del número de nefronas y por lo tanto una reducción en el funcionamiento. Por eso es que hay que cuidar tanto los riñones desde jovencitos, porque una vez que se achacó, se achacó. Y como todo sea, si los riñones son el filtro de nuestra sangre y nos permiten no tener tanta porquería en nuestra sangre, si el riñón no está funcionando 10 puntos, se nos empiezan a acumular cosas que nos van envejeciendo. Y si tenemos cosas en la sangre que deberían ser filtradas y eliminadas y les cuesta más salir, que el riñón está envejecido, todo el cuerpo se empieza a envejecer, a resentir, empiezan a haber más dolores articulares, cosas como artritis. eh, Hay muchos tipos de artritis, sépalo. El artritis es básicamente la inflamación de una articulación. Después depende del tipo de artritis, es por qué, pero bueno, en general. Por eso es tan importante, es muy bueno la toma de mucho líquido, eh, el evitar comer grasas que taponen, muchas grasas que taponen los riñones. Siempre un poco de grasa, como le digo, es saludable, de hecho es saludable. Eh, el tema de las dietas proteicas, que muchas veces son buenas. A ver, no hay que decir que las dietas proteicas son malas. El tema es por cuánto tiempo lo hace uno. A veces está bueno, y dígame si no hemos todos hecho en algún momento, que pases un par de días que le estás entrando a las harinas, quedas asco. Y después te sentís como embotado, como inflamado, lleno de agua. Estoy así, soy un dique, no estoy reteniendo de agua, soy un dique. Pasa cuando hay cumpleaños, cosas así, que tal, que sanguchito, que tortita, que cosa por todo lado. Es súper común, a todos nos pasa de vez en cuando, y de repente un par de días de una dieta proteica nos ayuda a eliminar todos esos excesos de hidratos, y de hecho van a notar que esos días van a ir a hacer pipí como si fuese la última vez. Va cada media hora a hacer pipí y está 3 horas haciendo. Pero porque el cuerpo retuvo mucho líquido y al ir eliminando los hidratos, también elimina todo el agua que se absorbe hacia ellos. Porque los hidratos hacen puente hidrógeno con el agua. Por eso absorben tanta agua y por eso cuando comemos muchos hidratos nos inflamamos y retenemos líquidos. Un poco de química, un poco de biología. Vieron que se van uniendo muchos conceptos. Entonces, por eso, o sea, de vez en cuando una dieta proteica no viene mal. eh, Sobre todo, como les digo, para desintoxicarnos un poco de harina. Pero haciéndolo muy prolongado, estamos forzando al riñón. Continuando, cada nefrona está compuesta por un corpúsculo renal que contiene los glomérulos.
que son unos ovillos de capilares, o sea, son un montón de capilares hechos como una bolita, y están rodeados por una delgada capa de revestimiento endotelial, que es la cápsula de Bowman. Que creo que debe haber ido por ese lado la pregunta. Suelen a veces preguntar de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman está situada en el extremo ciego de los túbulos renales, o sea, en donde están las puntitas, que hasta ahí llegan, ahí está la cápsula de Bowman. A ver. Ahí ves, cápsula de Bowman. Toki. Arteriola eferente. Túbulos. Ahí el asa de Henle que ahora la mano. Los túbulos renales o sistemas tubulares, siempre le dicen túbulos renales, transportan y transforman la orina a lo largo de su recorrido hasta los túbulos colectores, que desembocan en las papilas renales. El túbulo renal está constituido por los túbulos contorneados, proximal y distal, que están conectados por el asa de Henle. O sea, contorneo proximal, distal, Henle. Tratemos de ver acá en el dibujito. Túbulo contorneo proximal. El proximal me marca como este. El distal me marca este. Lo estoy viendo bien, ¿no es cierto? Y el asa de Henle me lo marca acá como uniendo. La verdad que no es de lo más claro el dibujo. Voy a ver si en Google encuentro un dibujo que sea un poquito más claro. Porque por ahí han querido meter algún color muy pálido y no se noten demasiado. Bueno, el extremo de la nefrona es tubo conducto colector recto. La orina se forma por 3 procesos: la filtración, la reabsorción y la secreción tubular. La filtración glomerular. La sangre entra al riñón por la arteria renal. Entonces, la arteria renal es la que trae la sangre. Se ramifica, arterias, arteriolas, capilares. Lo último, digamos, son los capilares glomerulares. Dice que, digamos, lo raro, a diferencia de otros lechos capilares, el glomérulo yace entre 2 arteriolas. La de entrada, que es la arteriola eferente, y la de salida, que es la eferente. Entrada aferente, salida eferente. Esto se mide cuando estamos viendo la función del riñón, se mide la tasa de filtración glomerular para saber si está funcionando bien o no el riñón. Y esta tasa es la cantidad de plasma que filtra por unidad de tiempo. Por minuto, por hora, algo así. Y depende de la presión sanguínea que se ejerce en los capilares glomerulares. Tengo poca presión y va a haber menos. La filtración se realiza en el punto de contacto entre los capilares glomerulares y la pared de la cápsula de Bowman. La sangre es enviada hacia los riñones por las arterias renales. Es la 8ª vez que dice que la sangre es enviada a los riñones por las arterias renales. Claramente les es muy importante. Y esta se va ramificando y forma las arteriolas aferentes. En el riñón, una arteriola aferente lleva la sangre hacia los capilares glomerulares. Esto, yo soy mucho de los cuadros, he sido mucho de los cuadros cuando estudiaba. Yo me iría haciendo tipo flechita. Arteria renal, arteriola aferente, capilar glomerular, así tipo con flechitas. Muy de los cuadros con flechitas para todo. Con flechitas y colores. Así pasé la universidad. Así, yo así lo cuento. Entonces en un momento me había comprado una reglita que tenía onditas así para hacerme otro tipo de flechitas cuando necesitaba flechas de 2 tipos distintos.
Pero esto, como les digo, me lo haría con flechitas. Bueno, la sangre luego abandona el capilar por la arteriola eferente. Recordemos que dijimos aferente entrada y por la eferente salida. Para esto se tiene que contraer la arteriola. La constricción de la arteriola eferente genera una alta presión hidrostática. Luego se comprime para que salga y esto, si se comprime, genera más presión. En el interior del glomérulo, lo que fuerza la salida del líquido desde los capilares hacia el túbulo urinario, lo cual ocurre por los poros en hendidura. Esto que sale, este líquido, se llama filtrado glomerular. Eso todavía no le vamos a llamar hoy. Se llama filtrado glomerular. La cantidad de líquido que ingresa a la cápsula de Bowman depende de la presión eficaz de la filtración. Esto combina la fuerza mecánica, o sea, de estas contracciones, y las osmóticas, las presiones si tenemos más o menos solutos. En general, del plasma que fluye hacia el riñón se filtra un 20% a través de los capilares glomerulares. Y este es el primer paso de la formación de la orina. El filtrado es similar al plasma, exceptuando que no tiene proteínas porque las proteínas no pueden atravesar ningún filtro. Y se filtra un montón. Ay. Alrededor de unos 180 litros por día filtra. No es que yo contenga 180 litros, sino que mi sangre se filtra tantas veces que termina filtrando 180 litros. Dudas existenciales boludas, por supuesto. Nosotros tenemos en promedio unos 4 litros de sangre. O sea que la sangre pasa unas 45 veces por día a ser filtrada en nuestros riñones. Más o menos, por ahí. Después de todo este filtro tenemos la reabsorción. Este líquido, este filtrado glomerular, viaja a lo largo del túbulo renal, en primer lugar por el túbulo contorneado proximal. La pared de este túbulo tiene una sola capa de células epiteliales especializadas en transporte activo. Se supone que el transporte activo era con gasto de energía, con gasto de ATP. Y ahí yo voy a reabsorber, pues imagínense que si estoy filtrando 180 litros, no voy a eliminar 180 litros. Se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal alrededor de un 75% del volumen filtrado inicialmente. O sea, la mayor parte del agua y los solutos que entraron al túbulo. Se transportan, son reabsorbidos y se mandan de nuevo al torrente circulatorio. ¿Cómo van al torrente? A través de los capilares peritubulares. Estos irrigan el túbulo próximo. Claramente que no puedo eliminar 180 litros por día. No podría tomar tanta agua ni rehacer tanta sangre. La reabsorción permite además la regulación de las características químicas de la sangre, como la glucosa, vitaminas, aminoácidos. Y aprovechemos a conocer, como siempre, un poco más. Cuando tenemos un paciente diabético, o sea, un paciente que se sospecha diabético, médicamente primero lo que se hace es medirle la glucemia en ayunas, que tiene entre 70 y 110. En un paciente diabético suele estar muy por encima. En algunos casos está súper por encima y en algunos está un poquito por encima. Entonces uno capaz que decir, bueno, capaz que el chabón anoche cenó torta y bueno, le queda un poco más alta la glucemia. El siguiente paso es medir si hay glucosa en la orina.
Eso se llama glucosuria. ¿Qué pasa? El riñón actúa como un colador que evita que algunas cosas se me escapen cuando me puedan hacer falta. Pero imagínense que si yo quiero colar los fideos con el colador de café, claramente no va a alcanzar, se me va a rebalsar y van a aparecer fideos donde no tiene que haber. En el caso de la glucosa en el paciente diabético ocurre lo mismo. El riñón retiene la glucosa para que uno la pueda procesar y seguirla utilizando. Pero en el paciente diabético yo tengo mucha glucosa en la sangre y el riñón filtra lo que puede, filtra hasta un límite. Cuando hay más de lo que puede filtrar, va a aparecer glucosa en la orina. Se llama glucosuria. Pasa lo mismo con vitaminas, pasa lo mismo con aminoácidos. Por ejemplo, cuando uno toma Redoxon o alguna de esas marcas que son de vitamina C. La vitamina C es hidrosoluble y yo tomo y el cuerpo agarra lo que va a utilizar y el resto lo elimina por orina ahí nomás. O sea, en un par de horas. Usualmente lo eliminamos, vitamina C por orina. Pero si yo estoy consumiendo más de lo que mi cuerpo necesita, mi cuerpo dice, che, la verdad que esto me sobra. El riñón dice, bueno, yo te puedo guardar un poco, pero no todo. Y sale. Todo lo que es de valor nutricional regresa a sangre dentro de los niveles que el riñón pueda filtrar. Si tengo de más, bueno, pues el riñón ya no lo puede filtrar. El último paso ya era la secreción, que es un proceso activo por el cual las moléculas que permanecen en el plasma después de la filtración son extraídas selectivamente de la circulación peritubular por las células de las paredes tubulares y luego secretadas al filtrado o preori. Muchos productos resultantes de degradación de sustancias y desintoxicación como medicamentos, o sea, desintoxicación de compuestos exógenos, son cosas que yo comí y que tengo que sacar. Comí o consumí de alguna forma, tengo que sacarme de eso. Toda la desintoxicación se realiza en el hígado. Muchos de los productos resultantes de la degradación de sustancias y desintoxicación de compuestos exógenos que se realiza en el hígado se conjugan en el mismo con ciertas moléculas marcadoras que las reconocen las proteínas transportadoras del túbulo renal. Es como que, por ejemplo, el hígado procesa un antibiótico y le pone una molécula marcadora, en general una proteína, y la manda a la sangre para que con esa banderita que le puso, el riñón diga, mira, a vos te mando el hígado, vení para acá que te excreto, y que lo puedas sacar. Porque por ahí el riñón no sabe que eso lo tiene que sacar, lo podría dejar adentro. Pero con la marca que le pone el hígado, es la forma que tiene el hígado de avisarle al riñón que eso lo tiene que sacar. Obviamente esto va a tener un gasto de energía porque estamos viendo que hay una marcación, que hay que encontrarlo, que hay que buscarlo, que hay que sacarlo. Y bueno, este conjugado es secretado así activamente hacia la luz tubular. Con respecto a la concentración de la orina. El control de la pérdida de agua mediante la orina es un mecanismo para mantener el equilibrio hídrico. La capacidad de excretar orinas hiperosmóticas más concentradas que sus líquidos corporales se asocia con el asa de Henle. Tiene así como una forma como una U muy apretada, que según ellos es una forma de horquilla. Podemos decir que la asa de Henle es la que se encarga de la concentración de la orina. Bien. Bueno, directamente. Esto me permito ampliarles yo un poquitito. Vieron, por ejemplo, que cuando uno recién se levanta, es en general el periodo en el que más tiempo estamos sin excretar orina, y la orina está mucho más concentrada.
Entonces, tener un color amarillito o ámbar o más oscuro, depende de la cantidad de líquido que tomen en general en el día. Pero durante ese tiempo en el asa de Henle es cuando se sigue reabsorbiendo agua y mandándole iones y todas las cosas que quiere eliminar. En el mayor tiempo que como estamos dormidos, esto sigue trabajando y es cuando más se concentra la orina. Después del día en general vamos mucho más seguido y es muy raro, muy difícil que durante el día estemos 8 horas sin ir al baño. Si lo están, empiecen a tomar más agua. Así se lo digo desde ya. Cuiden sus riñones, tomen mucha agua. Pero bueno, justamente durante el día, el asa de Henle no tiene tanto tiempo de trabajar con la reabsorción del agua en sí, del agua pura, entonces sale como más diluido. Entre más tiempo le des para trabajar, más reabsorbe agua, más iones va mandando. Eso sería, déjenme ver si ya no nos falta nada. Tenemos acá una linda guía de estudio. Nervios. Y esto ya lo estuvimos viendo, relación, aparatos implicados, sí. Esto ya lo estuvimos viendo, ¿vale? Sí. Amores de mi vida, corazones de melón. Esta es toda la biología que nos compete. Hemos visto los aparatos, sistemas. Quiero revisar una cosilla desde acá, porque me parece. Ah, no, acá tenemos lo del sistema nervioso. No habíamos visto el sistema nervioso, ¿verdad? Y el inmune nos falta también, ¿o no? Claro, porque acá está. Empieza función de relación, sistema nervioso, aparato locomotor. Perdón, ahí les comparto. Así ven conmigo lo mismo que yo estoy repasando. Sistema nervioso, sensitivo, integrador y motora. Periférico, ganglio, sistema nervioso central, periférico, somático, autónomo, simpático, parasimpático. Sí, nos falta toda esta parte. Sistema nervioso, impulso nervioso, ocasión del impulso nervioso, endocrino. Hormonas endocrinas, esqueleto. Ay, esqueleto. No, sí, tenemos más cosas que nos están faltando. Esqueleto, músculos, barreras de defensa, piel, pH, inmunidad. Bueno, inmunidad, acá está todo lo de inmunidad. A inmunidad le vamos a dar bastante bola. Sistema reglamentario. Reproductor. Está muy diferente organizado este libro, por Dios. Tenemos bastante para ver. Me gustaría, como suelo pedirles, de que vayamos metiendo un poco de que se organicen y que ustedes por ahí de vez en cuando expliquen algo. Acá, objetivos de la función de relación. Vamos a ir con una tarea. Sistema nervioso, integrador de motora. Ay, que esto es como medio complicado. Prefiero por ahí irlos explicando yo. A ver. Lo nervioso no les voy a dar como tarea que me lo expliquen ustedes. Si alguna otra parte.
Endocrino también. Ay. Esta hermosa parte. Lo que les voy a pedir es que me cuenten un poco del sistema locomotor. Tenemos la parte del esqueleto, articulaciones, soporte, bla, bla, bla. Acá tenemos los huesos. Y la parte del músculo, que es la otra parte que nos ayuda al movimiento. Se van a dividir en dos. Dos me van a explicar la parte de los músculos y dos me van a explicar la parte del esqueleto. Todo lo que es sistema nervioso y... y endocrino, sistema nervioso y endocrino, se los voy a pasar ya. Y entre ustedes cuatro se dividen y elijan ustedes cómo hacerlo. Dos me explican, como les digo, la parte locomotora de huesos y los otros los de músculo. O si por ahí se quieren entre los cuatro organizar de cierta forma, lo hacen como ustedes quieran. No es mucho, no es muy largo, pero está bueno como para que ustedes vayan relajando un poco la cabeza y viendo estas partecitas. Y como les digo, endocrino y nervioso, que son por ahí bastante más jorobados, sí los hago yo, se los voy a estar dando yo. Amores, hemos visto bastante por ahí porque vimos todo lo que era el excretor, vimos todo lo que nos faltaba de la parte de circulatorio, que es bastante. Así que hoy es jueves y la semana que viene ya vamos a estar viendo toda esta parte de nervioso. Si le pueden pegar una leidita mejor, así lo hacemos lo más fluido posible. Pero vamos a arrancar por la parte de ustedes. Y yo me lo voy a anotar, porque después yo me olvido. Estamos 8. 1. 2, 8. Martes a las 11. Van locomotor. Y yo quito sistema nervioso. Ahí está, así lo hacemos un poco más movido. Y tienen viernes y todo el fin de semana para organizarse. Ahora sí, amorecitos míos, recuerden pegarle aunque sea una horita por día a las otras materias. Para reforzar, para estar más seguro. A veces uno dice, pero esta después en 3 días las repaso y no estaría siendo la mejor idea, porque aparte esto le da un poco más de flexibilidad a la mente. Al tener como la cabeza más flexible, decir, bueno, hago un rato esto, un rato esto, un rato esto. Bueno, en el examen no te organizan. Tantas de química, y tantas de biología, Entonces hay que tener esa flexibilidad mental para intercambiar de una materia a la otra. Ahora sí, amorecitos míos, se me cuidan muchísimo. Nos estamos viendo mañana para la parte de isomería, de orgánica. Isomería no es difícil, pero lo que tiene es que al principio van a ver todo igual. Cuesta ver la diferencia, porque justamente los isómeros son moléculas que son iguales, pero tienen alguna cosita que está para otro lado. Así que en eso radica la complicación. Nos vemos mañana para orgánica. Les mando un beso gigantote. Se me cuidan mucho. Chao, Chao, profe. Chao, chiquitis. Chao, profe.